Y pues antes de iniciar con los anuncios, me gustaría saber si hay alguien que nos visite por primera vez, que nos quiera saludar levantando su mano. ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿Nadie? ¿Todos somos de casa? Muy bien, pues bienvenidos, que tengan muy buena tarde. Es un gusto saludarles y bueno, pues tenemos algunos anuncios para esta tarde. Les pido que nos regalen un minutito de su atención. El primero, estamos extendiendo también al mes de mayo la promoción del libro del mes para el libro de la Iglesia Integral de Mariano Senegal. Como saben, es el libro que estamos tomando como referencia para nuestro curso de la Iglesia Integral. Entonces, sería bueno que lo tuvieras también para poder complementar y profundizar, ¿verdad? En lo que estamos aprendiendo a lo largo del curso. Tiene obviamente precio especial también por ser el libro del mes. Entonces te animamos a que lo puedas adquirir. También otro anuncio para los jóvenes y los papás de los jóvenes es el 40º, hace un rato dije el 40 aniversario, pero ya vi que se dice 40º aniversario, el 40º Congreso de Jóvenes. Sí, entonces va a estar del 23 al 25 de julio en las instalaciones de Amistad de la Hacienda. Este Congreso de Jóvenes se ha venido realizando por 40 años ya. Si te fijas, ya hay una generación que entró al primer congreso. Esa generación, pues ya sus hijos o a lo mejor hasta sus nietos ya están asistiendo al congreso. Entonces, pues te animamos a que puedas inscribir a tus hijos jóvenes. Acérquense con sus papás, prométanles que van a tender la cama, que van a pasear al perro, lo que tengan que hacer para que los puedan llevar ahí o les permitan ir al congreso. También nuestros grupos juveniles de hoy, Flame y Get Up, al final de la reunión pueden salir, también van a tener su reunión especial. Y quiero tomarme un tiempo en este último punto. Les preguntaba en la mañana, a mí me gustan mucho los juegos mentales y eso. Hay un juego, si lo han visto, de encuentra la diferencia, ¿verdad? Te ponen dos imágenes y dice, a ver, les di las diferencias. Les voy a mostrar una imagen. No es encontrar la diferencia, pero es encontrar qué falta en esa imagen. ¿Qué falta ahí? ¿Sí? Y así empezó. Eso que faltaba, Dios movió el corazón de nuestro pastor y dice, lo vamos a poner ahí. Y ahí pueden ver cómo estaba. Sí, nuestra primera reunión, estos salones de acá estaban en obra negra. Pusimos unos marcos de plástico para que no nos diera el aire. Aquí teníamos abierto de aquel lado. Y es una gran obra, ¿cierto? Sí. Y tal vez algunos de nosotros pues ya llegamos, ya encontramos el auditorio así, las sillas bien bonitas. Pero la verdad es que esto ha sido todo un proceso, ¿sí? Y ha sido un largo caminar donde hemos visto la mano de Dios. Y este lugar se ha podido construir por dos razones. La primera y la más importante, la gracia de Dios. Dios nos ha dado gracia. Dios ha sido muy bueno, nos dio gracia con las personas que nos vendieron el terreno, nos ha dado gracias con proveedores de materiales, de equipos y muchas cosas, ¿verdad? Dios nos ha dado gracia. Esa es la primera razón por la que este lugar está como lo vemos hoy, bien bonito. Y la segunda razón por la que se ha podido edificar este lugar es la generosidad del pueblo de Dios. Dios nos ha dado gracia y Dios ha multiplicado. Pero ¿qué es lo que Dios ha multiplicado? Lo que nosotros hemos puesto delante de Él para toda esta obra. Toda la generosidad del pueblo de Dios ha hecho posible esto con la gracia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Hace 2 semanas nuestro pastor nos hablaba precisamente de que necesitamos seguir. La obra no se detiene, las necesidades van avanzando. Tenemos, por ejemplo, Liceo del Reino, que está pensado mucho más allá que ser un simple colegio cristiano, sino buscamos ser un lugar donde se pueda impactar y transformar la vida de muchos niños, ¿sí? Y tenemos muchos testimonios de papás que traen a sus niños de otras escuelas y nos han dicho, es otra cosa totalmente diferente. No es solo el nivel académico, es el entorno, es el ambiente, son los principios, ¿verdad? Pero para esa obra todavía le falta mucho, y así para muchas cosas. Y entonces en esa ocasión se repartió un paquetito como este que tiene 3 sobres y tiene un taloncito como este para levantar una promesa.
Tenemos, como te digo, muchas cosas todavía por hacer. Nos faltan algunas cuestiones legales para poder ya hacer, regularizar todo lo relativo con el terreno. Nos faltan cosas por construir, nos falta mucho. Y pues yo quiero invitarte, si tú no pudiste en esa ocasión hacer una promesa y lo quieres hacer esta tarde, que levantes tu mano para que los edecanes te puedan acercar un paquetito con esto. Son 3 sobres, es una promesa para cubrir en 3 meses. Si tú la quieres cubrir en una sola exhibición, tampoco hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si no tienes el sobrecito o el talón y quieres uno de ellos, nos puedes indicar levantando tu mano para que los edecanes puedan acercarse y llevarte uno de estos. Si ya lo tienes, pues te animamos a que pues seas fiel, ¿verdad?, con tu promesa y que podamos estar contribuyendo a la obra de Dios. Y también si te falta sobre para entregar tu diezmo en este momento y necesitas un sobre de diezmo, levanta tu mano para que los edecanes raudos y veloces se acerquen. Por acá nos faltan sobres. Y pues vamos a orar. Te invito a que le demos gracias a Dios. Señor, te agradecemos por toda tu provisión. Gracias por todo el cuidado que tienes de nosotros día a día, Señor, porque suples nuestras necesidades, porque como está escrito, Señor, nos has dado en todas las cosas todo lo suficiente y nos has hecho abundar aún para toda buena obra. Te damos tantas gracias por tu misericordia. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, el sustento y la provisión, el trabajo de cada familia que estamos esta mañana aquí reunidos, y sea a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Porque sé que estás aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Que tu espíritu sople en mi ser. Buenas tardes a todos. Queremos felicitar a todas las mamás. ¿A dónde están todas las mamás de Amistad Las Torres? Vamos a tener una pequeña presentación de parte del Ministerio de Niños, así es que vamos a escucharlos. Madrecita querida, qué linda que estás, con tu bella sonrisa que cada día me das. Tu mirada de amor me hace soñar. Dulce madre, te amo más y más. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero la gente Señor es digna de alabanza. Alábenla ante todo el pueblo. Denle crédito en todo lo que ha hecho. Proverbios 31, del 30 al 31. Vamos a orar por las mamás, entonces si todas las mamás nos gustan poniéndose de pie, por favor.
si todos podemos dirigir nuestras manos hacia las mamás que tenemos ahí. Señor Jesús, gracias por este día. Te pido que bendigas a las madres de nuestros compañeros y te pido que estén sus pantas llenas, Señor. Te pido que lo bendigas más con paz en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas felicidades a todas las mamás de Amistad Las Torres, las bendecimos y oramos que todos los frutos que ustedes han dado se van a extender hasta la eternidad, hasta su tercera, su cuarta generación, y les mandan un saludo y una felicitación a nuestros pastores, y también les pido de favor que se pongan otra vez de pie las mamás, y les van a dar un pequeño detalle, todo el equipo de edecanes, si pueden pasar de favor para que reciban esto y que Dios les bendiga a todas las mamás. Buenas tardes. Los grupos de Get Up y Flame pueden salir, por favor. Tienen su reunión como cada domingo. Pues esperamos unos minutitos en los que las mamás reciben su obsequio. Pues ¿cómo están? Buenas tardes. Que bueno, me da mucho gusto. También felicitamos a las mamás por su día. Que Dios bendiga sus vidas y ese privilegio también de ser madres. Bueno, pues estamos listos. Vamos a recibir la palabra de esta tarde y yo quiero empezar hablando acerca de una frase que la escuché de Bob Shores y él dice que las cosas no cambian cuando hablo con Dios. Las cosas no cambian cuando hablamos con Dios. Las cosas cambian cuando Dios me habla. Y parece ser que no tiene sentido, ¿verdad? Pero dice que las cosas cambian cuando Dios es quien nos habla, quien abre nuestro entendimiento. Sí, cuando yo hablo no pasa nada, pero cuando Dios habla, los universos cobran existencia. Sí, todo el poder se alinea por su palabra, el poder de su palabra alinea todo. Y esta tarde yo quiero hablar acerca de la bendición de saber oír. Y le he puesto este título al tema de hoy, la bendición de saber oír. Porque la descripción de oír, pues establece que significa escuchar sonidos con nuestro oído. Y Dios ha estado hablando a nuestras vidas y es verdad que escuchar a Dios se establece como una fuente de vida. La voz de Dios es una fuente de vida para cada uno de nosotros. Y hace tiempo, cuando yo escuchaba acerca de esta parábola de la que hoy vamos a hablar, entendía que esta parábola tenía un significado del resultado de hablar la palabra cuando evangelizamos. Cuando vamos y compartimos la palabra y la palabra es escuchada por las personas que reciben, yo entendía que ese era el resultado, ¿no? Ahorita vamos a ir comprendiendo un poquito acerca de qué es esto, ¿no? Pero esa parábola nos enseña lo que es verdaderamente oír el mensaje, lo que provoca el mensaje y el escuchar de manera correcta la palabra de Dios. Y Dios está
hablándonos de muchas maneras. Hemos estado recibiendo el mensaje de que Dios viene pronto, ¿verdad? Dios está preparando a su iglesia y está abriendo el entendimiento para traer revelación de lo que es su palabra. El pueblo de Dios necesita conocer la palabra, no solamente escucharla, porque cuando la conocemos, la podemos poner en práctica. Y se trata de eso, de que la palabra de Dios la podamos poner en práctica. Hemos escuchado tantas cosas hoy en día. Tú abres cualquier medio de comunicación y está lleno de tantas cosas que están pasando en el mundo y en la ciudad, y nos alarma. Nos hace pensar por qué estamos viviendo esto en nuestro país y en nuestro mundo. Pero son el resultado de lo que Dios está moviendo. Y Dios quiere levantar a su iglesia, quiere hacerle conciencia de lo importante que es que conozcamos el sentido de conocer la palabra, pero también de ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, entonces realmente no tiene ningún beneficio para nosotros. No provoca nada en nuestras vidas. Y esta tarde yo quiero que me acompañes, pero antes de que abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 13, vamos a leer ahí. Pero antes de que leamos, vamos a orar y vamos a decir al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Señor, prepara cada corazón, prepara cada oído, Señor, para que escuchemos el mensaje que tú tienes para tu iglesia, para Amistad Las Torres, Señor, que cumple un objetivo en este lugar, en este país, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir tu presencia y queremos que escribas tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues acompáñame, Mateo capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Y esta parábola, ¿qué parábola es? La parábola del sembrador, ¿verdad? Si a lo mejor no la has escuchado, no la conocías o ya la conocías, vamos a leer esta parábola. Vamos a leer esos versículos. Y a partir del verso 3 dice: contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. ¿Quién contó? Jesús está contándole. ¿A quién? A sus discípulos. Él está contando esta historia a ellos y les dice: escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol, bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de las que se habían sembrado. Y luego dice en el verso 9, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Habrá esta tarde alguien que tenga oídos? Sí, ¿verdad? Y dice el verso 9, pues que escuche y entienda. Y oír se define como percibir con el oído los sonidos. Esa es la definición de la Real Academia. Percibir con el oído los sonidos. Pero oír a Dios se define como
la capacidad de discernir su voz, es decir, de entender la voz de Dios. Es la capacidad que tenemos para poder escuchar la voz de Dios y su mensaje, ya sea a través de las distintas formas como Dios nos habla, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los testimonios que muchas personas nos pueden contar. Es la comprensión de que Dios se comunica con nosotros de diversas maneras. Y la respuesta a esa comunicación, la respuesta a la voz de Dios es la obediencia y acción. Es escuchar la voz de Dios, obedecerla y ponerla en práctica. No solamente se trata de oír, se trata de obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Y el Señor Jesús habla a sus discípulos, como dice acá. Era necesario explicarles lo importante que es escuchar. Y Él, a través de estos versículos que acabamos de leer, nos enseña que hay 4 tipos de tierras en donde cae la semilla. Hay 4 tipos de lugares en donde la semilla cae. Y la semilla representa a la palabra de Dios. Cuando el sembrador sale a sembrar y esparce las semillas, la semilla es la palabra de Dios. La tierra de la cual hace referencia en donde cayó la semilla representa los corazones de los oyentes. Y también representa 4 tipos de suelos que reflejan la condición del corazón que recibe la palabra de Dios. 4 corazones, 4 suelos y 4 tipos de condiciones del corazón que recibe la palabra de Dios. Eso es lo que trata de explicarnos el Señor Jesús a través de esta parábola que está enseñando. Esa parábola que está revelándole a sus discípulos. Y los primeros 3 tipos de suelos, primeros 3 tipos de corazones, refiere a los que simplemente oyen la palabra. Son aquellos que no demuestran un interés y un compromiso con la palabra de Dios. Son aquellos que la escuchan, pero solamente la escuchan. Pero la palabra no hace la función en sus vidas porque no la obedecen, porque no la ponen en acción. Eso es lo que nos representan esos 3 primeros tipos de suelos, porque ahorita vamos a analizar cada terreno, cada suelo donde cae la palabra. Pero la última palabra, la palabra que trae frutos, la palabra que produce bendición, es aquella que es escuchada con un interés y con un compromiso con Dios. De decir, Señor, lo que tú hoy has hablado, yo lo voy a poner en práctica. Será parte de mi vida, será parte de mi hacer. A eso se refiere el 4 tipo de suelo donde cae la palabra, que la palabra lo llama como una tierra buena, una tierra que produce. Y vamos a leer más adelante en los siguientes versículos, ¿sí? Cómo el Señor Jesús empieza a explicar a partir del versículo 18. Viene una explicación, viene una descripción, viene a explicar lo que significa la parábola. Y le dicen, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. El agricultor es Dios, las semillas son las palabras. Y las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Eso representa
el camino. La palabra, la semilla que cae en el camino, la reciben aquellas personas que escuchan el mensaje, pero no hay una revelación. Solamente lo reciben, lo están recibiendo. No hay una revelación, no hay un entendimiento. Entonces viene Satanás. Dice en la Valera 60, viene el maligno, viene Satanás y los demonios y roban la palabra. Y yo les decía que con todo respeto quiero dirigirme para poner un ejemplo. Porque muchas veces estamos aquí, pero no estamos acá, ¿no? Estamos en ese lugar, venimos con la intención de recibir la palabra, porque es domingo, porque tengo que ir a la iglesia, pero solamente vengo y escucho la palabra. Pero estoy aquí, y lo digo con todo respeto, pero estoy haciendo otras cosas con mi teléfono, ¿no? No estoy recibiendo la palabra. Hay ciertos distractores, aún el sueño, otras cosas, las preocupaciones que vamos a ir viendo más adelante que provocan que realmente no estemos recibiendo la palabra, solamente la estamos oyendo, escuchando. Pero la palabra no está siendo sembrada. Por eso cuando dice el maligno, es el diablo, Satanás y sus demonios van a robar esa palabra, porque esa es su función. No perdamos de vista que la función del diablo es robar, matar y destruir. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, esto es lo que sucede con aquella palabra que cae en el camino. Y la tierra que es el camino también representa un corazón endurecido, un corazón lastimado, un corazón dañado, que provoca que esté cauterizado por las heridas y que hace que la palabra no penetre, no sea profunda en nuestro corazón. Cuando sembramos en una tierra donde no está suave, donde está dura, donde ha sido pisada, pues sabemos que la semilla, por más que la dejemos caer, no va a tomar profundidad, porque hay una dureza en la tierra. Y si la tierra representa la condición de mi corazón está duro y no está receptivo a recibir la palabra. Pero dice también en el verso 20, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato, dice, lo reciben con alegría. Aquí podemos ver que el mensaje es recibido de manera emocional. Dios está hablando algo a mi corazón y me emociono, me gozo porque sé que hay una esperanza y el mensaje lo recibo con esa emoción, con la parte emocional. Y me siento bendecido porque Dios está hablando a mi vida. Pero dice aquí, pero como no tiene raíces profundas, no dura mucho. La alegría y el gozo que me provoca recibir una promesa de parte de Dios que está en la Biblia, no dura mucho. Porque no hay profundidad de la palabra en mi corazón. Y dice, en cuanto tienen problemas, no levantes tu mano, ¿verdad? Porque seguramente todos aquí tenemos problemas, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestra confianza está en Dios? ¿Por qué esos problemas no nos hacen correr? Porque nuestra confianza está en Dios. Tenemos raíces profundas en nuestra fe. Y dice, o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, dice. Ese es el segundo tipo de corazón que está hablando el mensaje, del tipo de semilla que ha caído en la tierra, en la roca. Y la semilla crece, la recibimos con ánimo, con alegría, nos emocionamos. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que vivimos, los problemas, las situaciones, las adversidades,
como la palabra no está penetrada en mi corazón, mi confianza en Dios no es lo suficiente madura, entonces los momentos de la vida, los problemas de la vida van a provocar que le crea más a mi situación que a lo que Dios está diciendo en su palabra. Los resultados médicos, las noticias alarmantes llegan y empezamos a hacer toda una estructura. El diablo está robando la promesa que Dios nos dio en algún momento de nuestra vida, ¿no? Dios te ha dado promesas a tu vida. ¿Las ha cumplido todas? Ok, a lo mejor algunas todavía faltan por cumplirse, ¿verdad? A lo mejor hay promesas que faltan por cumplirse. Pero en la medida que tengamos nuestra confianza puesta en Dios, Dios va a ir hablando y dándonos esas promesas, el cumplimiento de esas promesas. Entonces, una tierra rocosa la roca representa un obstáculo para que la semilla crezca, para que la semilla tenga una permanencia, para que crezca y dé frutos. Entonces, las piedras representan en nuestra vida. La piedra es un impedimento para que la raíz entre profundo. Y las piedras en este ejemplo en nuestra vida representan aún el pecado con el cual seguimos conviviendo. Aún como creyentes de muchos años, en nuestra vida seguimos tolerando el pecado. Seguimos conviviendo con el pecado. Y estamos conscientes muchas veces que lo que estamos haciendo está mal, que no es correcto delante de Dios lo que estamos haciendo. Y aún nos damos ciertas concesiones para mantenernos en esa forma de actuar y de vivir. Las rocas están ahí. El campesino cuando va a sembrar tiene que preparar la tierra, tiene que sacar esas rocas que van a impedir que la semilla crezca, permanezca, crezca y dé fruto. Y en nuestra vida como creyentes, como cristianos, a veces hay rocas. Estamos tolerando el pecado. Nos mantenemos indiferentes a la palabra de Dios. Y entonces esas rocas impiden nuestro crecimiento espiritual, impiden nuestra confianza en Dios. Dice aquí también, puse un comentario, tener raíces profundas significa tener una fe sólida y arraigada en Dios, que resiste las pruebas y produce fruto abundante. Entonces, la ausencia de raíces profundas es la ausencia de fe y confianza en Dios. Seguramente todos leemos la Biblia, ¿verdad? Todos pasamos un tiempo leyendo la Biblia. Pero hay en nuestras vidas todavía falta más. Y ahorita vamos a ir allá. Y la tercera semilla dice que cayó entre espinos. Dice, y representa a los que oyen la palabra de Dios. Y vuelve a decir a los que oyen nuevamente. Pero muy pronto el mensaje de esa palabra queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Y dice, y así que no se produce ningún fruto. Y el terreno que está lleno de espinas significa, los espinos vienen a asfixiar, vienen a asfixiar el crecimiento de esa planta. Es un terreno infructuoso, no da frutos. Y un corazón descuidado que se deja llenar de tantos espinos
es aquel que se deja invadir por las preocupaciones. Y esas preocupaciones ahogan la palabra de Dios. Un terreno que está lleno de espinos es un terreno que está lleno de preocupaciones, y esas preocupaciones ahogan la palabra de Dios. Y las personas que se ven ahogadas por las preocupaciones y el deseo de riqueza impide que la palabra se arraigue y produzca frutos. Personas que estaban inicialmente receptivas a la palabra de Dios, pero ahora están abrumadas y están distraídas por los problemas de la vida, por las preocupaciones de la vida. La vida nos llena de preocupaciones. Y esas preocupaciones pueden robar la paz en nuestros corazones, pueden robar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios viene a ser desplazada por nuestra propia, por nuestras propias decisiones. Cuando vienen los problemas y buscamos una manera de resolverlas a nuestro criterio, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y no tomo la palabra de Dios como fundamento en mi vida, estoy desplazando la palabra de Dios. Estoy haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. No escuché bien la palabra de Dios para ponerla como fundamento de mi vida. Las preocupaciones, y dice también acá, las riquezas, las atracciones del mundo, las riquezas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? Porque muchas veces en nuestro trabajo, en nuestros negocios, hacemos prácticas desleales, incorrectas, para poder mejorar nuestra economía, para poder tener una mejor retribución económica, ¿verdad? Y hacemos malas prácticas y enredamos y dejamos a un lado la palabra de Dios que conocemos. Y queremos hacer todo esto con nuestros propios entendimiento, con nuestro propio conocimiento, y dejamos a Dios a un lado. Cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en cualquier área de nuestra vida, cuando pasamos momentos difíciles, ¿cómo los resolvemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestras decisiones? ¿A dónde acudimos para pedir un consejo cuando no sabemos cómo resolverlo? Cuando no sabemos cómo actuar, cuando tengo un conflicto con mi esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el vecino, con el amigo, con el compadre. O sea, ¿cómo respondemos con el que a lo mejor no me cae bien? ¿Cómo respondemos con el que tengo un problema, a lo mejor hasta legal? ¿Cómo lo resuelvo? Pero cuando yo actúo de una manera fuera de lo que la palabra dice, se está refiriendo a eso. Estoy desplazando la palabra de Dios y colocando mis conocimientos. A eso se refiere ese tipo de tierra, esa tierra que los espinos ahogan la palabra de Dios, hacen a un lado la palabra de Dios. La influencia negativa que las preocupaciones de la vida y el afán de las riquezas pueden tener sobre la capacidad de una persona para procesar y actuar sobre el mensaje de la palabra de Dios. Y destaca esa influencia negativa, ¿sí?, sobre las preocupaciones de la vida y el afán que pueden desplazar la palabra de Dios. Y por último, llegamos a la cuarta tierra, al cuarto tipo de corazón. Un corazón, dice aquí la palabra, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y si analizamos los cuatro tipos de terrenos, de suelos, en todos, del 1 al 3 dicen los que oyen, los que oyen, los que oyen. Pero en ese cuarto dice,
representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Este es el tipo de corazón que produce frutos, que produce bienestar. Ese es el tipo de terreno que produce una cosecha tan abundante, como dice aquí, al 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Hay una evidente multiplicación de la bendición de Dios sobre aquel corazón que siempre está atento a escuchar la palabra de Dios, que está dispuesto a actuar y poner en práctica y entienden la palabra de Dios. Hay una revelación de esa palabra, del entendimiento, del conocimiento, de escuchar la palabra de Dios. Porque hay una persona que está dispuesta a ir algo más, no solamente a escuchar. Y yo les platicaba en la mañana que cuando empezamos a congregarnos hace ya 20 y tantos años aquí en Las Torres, me acuerdo que los oradores decían: te aconsejamos que traigas una libreta, apuntes lo que Dios te va hablando. Trae tu Biblia, ábrela, y lo que Dios te hable, subráyala y ponle la fecha. Si es una promesa, remárcala para ti, para tus hijos, para tu esposa, para tu iglesia. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Guarda esa palabra, atesórala en tu corazón. Y mi Biblia te está marcada de muchas como estas fechas. Y le coloco siempre qué es lo que quiere hablar Dios conmigo. Muchas se han cumplido, otras no, todavía no ha sido el tiempo. Pero ¿sabes qué? Es una palabra que yo tengo como una promesa y que está ahí en mi Biblia. Pero si nosotros no hacemos algo como eso, nuestra mente es capaz de olvidarlo todo de manera rápida. Y les preguntaba en la mañana, ¿cómo se llamó el título de la prédica del domingo pasado? No me contesten, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando, pero no oímos atentamente. No le estamos dando la importancia de vida, y no porque estemos desinteresados, es porque lo que nos rodea, los distractores, los pensamientos, quizás dejé la estufa prendida, ¿no? O X o Y. Hay cosas que nos distraen, pero más que eso es el poner en práctica las palabras que oímos. Los que oyen y entienden la palabra de Dios se refieren a aquellos que escuchan atentamente la palabra y la comprenden, no solo intelectualmente, sino también con el corazón, aplicando estas enseñanzas en cada una de nuestras vidas. Lo importante es que la palabra de Dios la tenemos que aplicar en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que producir cambios positivos en cada uno de nosotros. En la medida que vamos conociendo a Dios, le hemos entregado nuestra vida, le hemos hemos aceptado la salvación de la vida eterna. Pero en la medida que vamos avanzando y escuchando la palabra de Dios, tiene que producir cambios positivos en cada uno de nosotros. Si en tu vida, toma como esta referencia, no han habido cambios positivos, entonces la palabra no ha hecho ningún efecto. Pero la palabra de Dios tiene que producir frutos en nuestra vida. No el 1 a 1, como dice acá, al 30, al 60 y al 100% de todas las bendiciones. Y aquí viene la revelación del misterio de esa parábola. Aquí viene lo que Dios quiso enseñarnos, ¿sí? Lo importante que es saber oír, la bendición que trae el saber oír la palabra de Dios.
Y el Señor Jesús les explica a sus discípulos el misterio que hay en esa parábola. Les da la explicación de los 4 tipos de terrenos, de los 4 tipos de corazones. Pero luego les dice, abre tu Biblia y vamos allá al verso 18, del 18 al 25. Perdón, del verso 10, del 10 en adelante, por favor. Sus discípulos vinieron y le preguntaron. Seguramente ellos se quedaron como nosotros, con muchas dudas, ¿verdad? Y le vinieron a preguntar a Jesús, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Sus discípulos le están preguntando a Jesús, ¿por qué usas parábolas? Y le dice, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Hay un misterio en la palabra de Dios. Cuando es revelada el misterio, el propósito. Por eso cuando abrimos la palabra en diferentes momentos, un mismo versículo te habla de diferentes cosas. Porque hay un misterio, hay un poder en la palabra de Dios que está actuando. Aquel que busca escuchar con atención y con compromiso la palabra de Dios, no solamente de leer por leer o solamente de estar por estar. Pero dice el verso 12, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Ese es el resultado. Ese es el misterio, que entre más conocemos la palabra, entre más la ponemos en práctica, dice aquí, se les dará más comprensión, más abundancia, más sabiduría. Pero también dice, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y digo, Señor, o sea, eso que tú hablas, a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero es muy claro, o comprenderlo, pero es muy claro. Dice, pero los que escuchan, pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y si hemos estado llevando una vida con poco entendimiento, porque no hay ningún compromiso más que el que solamente venir los días domingos, escuchar un mensaje e irnos a casa y no pasa nada. A eso Jesús se está refiriendo, porque dice, aún lo que escuchan se les quitará lo poco que entienden. Pero hay una revelación para aquel que está comprometido a escuchar verdaderamente con atención y poner en acción la palabra de Dios. Dice, por eso uso esas parábolas. Y les dice, pues ellos miran, pero en realidad no ven. ¿No? Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma, dice, se cumple la profecía que dice Isaías: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y se han cerrado. Y se han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede extender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que esta tarde yo quiero animarte para que podamos orar y podamos analizar qué importante es el saber oír la palabra de Dios. Qué importante es que nos podamos involucrar en buscar la revelación de la palabra de Dios
a través de mi compromiso con Dios de leer y estar atento al mensaje que Él me da. Mi compromiso con Dios de poner en práctica lo que Él me habla. Porque llegan a haber ocasiones donde decimos, esto sí lo entiendo, pero esto no lo entiendo o no lo quiero entender porque es Antiguo Testamento. Y entramos en un conflicto de que si es Antiguo o si es Nuevo Testamento. Pero Dios no quiere confundirnos. Dios quiere que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea fructífero, que esté dispuesto a recibir y creer con fe, que nuestra tierra esté propicia para que las raíces de nuestra fe sean profundas, porque van a haber tiempos malos, van a haber situaciones que se van a salir de control de nuestras vidas. Y cuando eso suceda, ¿cómo vamos a poder resolver esas situaciones? ¿Echando marcha atrás? ¿Desplazando la palabra de Dios y haciendo lo que otros me dicen, o lo que yo creo, o lo que yo veo, o lo que yo investigo? ¿O confiando en aquel que dio a su Hijo por amor a mí? Es importante, número uno, que la palabra puede ser robada. Número dos, que si no confiamos en la palabra, no habrá raíces profundas. Número tres, que la palabra puede ser desplazada de nuestra vida. Y número cuatro, no habrán frutos si no sabemos oír y poner en práctica la palabra de Dios. Quiero llevarte y cerrar ahí en Deuteronomio capítulo 28. Es uno de mis libros favoritos, Deuteronomio. Y dice esto, solamente vamos a leer 3 versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y en casita puedes seguir leyendo. Pero dice que acontecerá, será una realidad, será una promesa para tu vida si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Si le das un espacio en tu corazón para hacer una tierra buena, una tierra con raíces profundas. Si dejamos de nuestra vida todas aquellas piedras que significan el pecado. Si estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí está mi vida, haz tu voluntad. Tu voluntad es mejor que lo que yo pueda pensar, querer, anhelar. Es tu voluntad sobre mí, sobre mis generaciones. Así que ponte de pie esta tarde y vamos a orar. Y yo quiero dirigirme también,
Si hay alguien en esta tarde que venga por primera vez, ¿quiere levantar su mano para indicármelo? ¿Habrá alguien que venga por primera vez este día a una reunión como esta? Yo quiero invitarle para que pueda entregar su vida a Cristo y que usted pueda decir: hoy soy un hijo de Dios. Y yo también hoy yo tengo derecho a esas bendiciones de Deuteronomio 28. Yo quiero oír la voz de Dios. ¿Habrá alguien que venga por primera vez? A veces nuestros deseos, nuestros anhelos o nuestros sueños nos van llevando en contra del consejo de la palabra de Dios. Y a veces queremos aferrarnos a ellos. A veces los problemas de la vida nos hacen querer dar marcha atrás. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, nos dice: si tú oyes la voz de Dios y la pones en práctica, yo voy a bendecir tu tierra. Tu tierra que no producía, yo la voy a sanar. Yo voy a limpiar de espinos, yo voy a limpiar de piedras tu tierra. Si tú escuchas y obedeces y pones en práctica la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde. Y ahí tómate un tiempo, cierra tus ojos, abre tus oídos a lo que Dios te ha hablado este día. Haz un compromiso con Dios. Quizá hay cosas, distractores que te están robando el tiempo, que te están apartando de la palabra de Dios, que están apartando tu fe de la palabra de Dios. Siempre es bueno volver a empezar. Y ahí con tus propias palabras, comprométete con Dios. Eso es entre tú y Dios. Hoy la palabra se está hablando, está fluyendo, está siendo dirigida por el Espíritu Santo y está tocando tu corazón y te está diciendo: hay áreas que necesitas rendirle a Cristo, que necesitas renunciar a ellas. Hay situaciones en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, que necesitan ser tratadas por lo que dice la palabra y no por lo que tú crees o piensas o dices. El Señor hoy te está hablando a ti que tienes dudas, que tienes inquietudes, que quizás te sientes solo, te sientes apartado o no tomado en cuenta. Hoy Dios está hablando a ti. Él tiene una palabra de promesa para tu vida. Él no te dejará solo, Él no te va a desamparar, Él te va a sostener, Él te va a llevar a la victoria, Él te va a respaldar en todo lo que te ha prometido. Señor, esta tarde te damos gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por revelarnos la bendición de saber oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, nos comprometemos a que la palabra de Dios la vamos a atesorar, la vamos a poner en práctica, Señor. Será un estandarte para nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Diga: gracias. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues
Pues familia, estamos despedidos con el reto de dejar que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestro corazón, en nuestra mente, y pues a vivir en la palabra. Que tengan buena tarde, que coman rico, nos saludamos. Y nada más un favor, ya como dicen en mi pueblo, los varones ya se la saben, si les pueden ayudar a acomodar sillas en montoncitos, por favor. Gracias.